Bienvenidas y bienvenidos a Cinefilosos, su nuevo podcast favorito donde nos ponemos bien filosos discutiendo, analizando y sobreanalizando las películas de actualidad, pero también películas clásicas y a veces no tan clásicas. Y hoy, en continuación, como segunda parte de nuestro episodio especial, también series, ¿verdad? Entonces, bueno, yo soy David. Y yo soy Caro. Y como les decía, el día de hoy vamos a continuar con nuestro análisis y sobreanálisis de la serie You, que es una serie que llevamos siguiendo desde hace mucho tiempo, como les decíamos la ocasión anterior, y creímos que valía la pena, por ser una serie de 5 temporadas, pues darle el espacio para manejarlo, dialogarlo y analizar todos los puntos que nos parecieron importantes, y por eso 2 capítulos, ¿verdad? Y pues bueno, para no retrasar más la situación y que no se extienda además, retomamos. Habíamos dicho la vez pasada que vamos a seguir con el tema de la psicología del personaje de Joe, el análisis del personaje de Joe, como los significados que pudiera tener, la intención que tenía la serie y a dónde nos iba a llevar. Pero me parece que te habías quedado con puntos que querías retomar. No sé si quieras comenzar por ahí con lo que quedó pendiente del capítulo anterior y después ahora sí ya entramos de lleno con el tema de Joe. Tú dime. Yo creo que sí retomaría algún punto. Ajá. Porque pues a mí me quedaba un poco como esto, no sé, rondando lo que decíamos de a quién darle voz o a quién, de esto, ¿no? De que decías de que a lo mejor porque no se le dio que yo decía es que debían de haberle dado también voz a Kate. Y que sí se le dio la voz a Marianne y todo esto, ¿no? Que ya no se pudo dar voz a Beck, obviamente. Y, o sea, es que yo vuelvo, ¿no? O sea, esto que se revivió a Marianne, porque sí siento que fue como se suponía que estaba, que ya se había muerto y entonces de repente revive a Marianne. O sea, no siento que haya sido como una sorpresa, al menos yo no lo sentí como una sorpresa de no estaba muerta, sino como de ¿es en serio? Ajá, ¿me explicó? Así como no sé, como muy sacado de la manga. Sí. Se sintió así, yo lo sentí así, sacado de la manga, ¿no? Porque si hubiera sido como todo este plan que ya tenía con Nadia, es como, ok, si Nadia te ayudó, ¿por qué no hiciste nada por Nadia? O sea, Nadia terminó en la cárcel y no fuiste a visitarla nunca. Nadia terminó en la cárcel, no fuiste a ver qué le pasó. Si Nadia terminó en la cárcel, o sea, no fuiste y le preguntaste, oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás aquí? O sea, solamente te fuiste y ya Nadia ahí a ver ya tú ahí ráscate con tus propias uñas. No sé, o sea, Sí. no sé, raro. Y de repente, pues, resulta que sí estaba viva, ¿no? Entonces, por eso digo, bueno, ya, te digo, o sea, el discurso que le da, o sea, como a Bronte, que le abre los ojos, no, o sea, no que esté mal, no. O sea, estuvo bien, solo que no se sintió natural. Eso es lo que a mí no me gustó, que no se sintiera natural. O sea, casi como si en ese ratito estuviera leyéndolo. Eso fue lo que no me gustó. Que no se sintiera natural. Fue lo único. Estuvo bien. No, o sea, no que estuviera mal, pero lo hubieran hecho más natural. Eso es. Y sobre todo porque es un personaje que ya se supone que ya no estaba y de la nada es como siempre sí está, no sale y luego ahora sí, o sea, no sé. Eso fue lo que no me gustó. Y entonces aquí yo, no sé, me gustaría tocar este punto de lo que decías de Kate, porque no sé si a lo mejor se esté tratando un poco injusto a su personaje. Ajá. Por el simple hecho de su privilegio. ¿Por qué? Porque, o sea, sí entiendo lo que ella hizo, o sea, de que
entiendo lo que les hizo a los niños, pero al menos como lo manejan en la serie, no lo hizo intencionalmente ni conscientemente. Al menos es lo que ella siempre dijo, y que siempre se sintió completamente arrepentida, culpable, y que hasta donde ella siempre lo dijo fue muy, no sé cómo decir la palabra, pero quieras que no, siempre sufrió también como esa violencia por parte de su papá. O sea, a lo mejor no una violencia física, pero sí una violencia psicológica por parte del papá que la llevó a siempre hacer, decir, comportarse como quería el papá, y que no le quedó de otra más que aceptar, decir que sí, o sea, hacer todo lo que el papá quería, y que no le quedó de otra en esa circunstancia, y se sintió completamente, no sé, como atrapada para terminar haciendo eso. Y ella es algo con lo que siempre cargó y se sintió completamente culpable, arrepentida, y que creo que fue lo que le llevó un poco como a sentirse, no sé, como en esa empatía con Joe, como de hiciste algo, porque Joe siento que le dijo todo lo que yo he hecho, cosas malas, he matado gente, pero siempre lo he hecho para protegerme o para proteger a otros. O sea, nunca le dijo lo he hecho porque lo disfruto, porque me gusta. O sea, siempre le vendió la idea de lo he hecho porque no me quedo de otra, porque he protegido a alguien. Y entonces siento que Kate venía con toda esta culpa, con todo este arrepentimiento, con toda esta carga súper fuerte que traía de su papá, de obviamente no dedicarse a lo que ella quería, de no tener la vida que ella quería, y con esta cosa tan fuerte que sintió como que con Joe podía encajar eso, o sea, como de poder decirle a Joe que ella había hecho eso, que tampoco y que pues obviamente lo tuvo que hacer, no sé, y como también obviamente también desde la culpa, desde todo eso, y dijo aquí con Joe, digamos como que yo te cobijo, tú me cobijas, ¿no? O sea, siento como que fue estar ahí, pero para Joe no era así, o sea, Joe lo veía desde otro lugar, y Kate lo veía desde otro lugar, aunque aparentemente no, o sea, se viera así. No sé si me estoy dando a entender. Y siento que ahora a Marianne es como Marianne también en su pasado tiene cosas turbias, porque también le quitaron la custodia de su hija porque estuvo en problemas muy fuertes de adicciones, porque decían que se drogaba, que descuidó a su hija y que no sé qué cosas, no recuerdo bien cuál fue la historia, pero descuidó a su hija y no sé qué cosa le pasó, y entonces no pudo estar al cargo de la hija, y el Estado decidió quitarle la custodia de la hija, ¿no? O sea, es como, no puedes hacerte cargo de tu hija porque tu conducta no es la adecuada para cuidar a una niña, ¿no? Entonces ahora el vato, o sea, tiene que tener la custodia, ¿no? Entonces no sé qué tanto solo por el hecho de que Kate tenga dinero y tenga más privilegio, se le tenga que juzgar diferente si ella también estuvo en una situación bastante difícil, y Marianne también estuvo en una situación difícil, pero es como a ella sí tiene que ser protegida y Kate no. No sé, es que o sea, a diferente. veces siento que se le ve así. No. Y las dos también estuvieron en una situación vulnerable. Es que, bueno, no sé si quieres decir algo más. Y que también al final de cuentas Joe terminó matando al papá de Kate. Sí, y claro. al novio o al que vivía ahí sí, no, al novio o sea, de Kate. Sí. Ajá. O sea, no sé, siento que es como es que, ajá. Marianne intenta enderezar el camino, como ya no hago esto porque pues quiero recuperar a mi hija. Kate
intenta también, ya voy a donar, a hacer cosas súper altruistas porque quiero recuperar, o sea, quiero como resarcir el daño que hice, pero Kate se le tiene que seguir juzgando. No sé. Es que sí es eso muy... es lo que no me gusta tanto. No, discúlpame, pero es que sí es muy diferente. O sea, es cierto que Kate es víctima de su padre, que su padre también le hizo gaslighting y después repite el patrón con Joe por algo. Acaba con Joe, creo que lo dicen en la propia serie, ella hace una mención al respecto. Pero creo que la diferencia principal es justo el resarcir el daño, porque, o sea, es como, sí, lo hice, sí me siento culpable, pero no lo voy a admitir. O sea, no voy a decir que lo hice. Mi tío lo quiere hacer, Joe ve, mátalo para que no salga a la luz. Ajá. Pero ya después ella por eso va cambiando mucho y termina ella admitiéndolo. No lo termina admitiendo. Sí, o sea, sí termina ya después ya no sé qué pasa, pero al menos como que dice, no importa las consecuencias que yo vaya a tener, que es lo que le dice a la abogada. Sí, ok, sí. En parte sí, es cierto. No me acordaba de eso. En parte sí, te la compro, que la narrativa sí es así, pero creo que otra vez es como el discurso de... no sé, o sea... Marianne pasó por una situación difícil de adicciones que quizás obviamente tampoco podemos decir, ay, no tenía ella control de nada y ella tomó sus decisiones y demás, y influida por su contexto y lo que quieras. Ajá. Kate también, influida por su papá, sí, y claro, lo que quieras. Pero creo que no es lo mismo decir, perdí la custodia de mi hija, a muchos niños murieron por mi culpa. ¿Y cuánto? Que tuvieron cáncer, mucho. Sí, claro. No, es que no se trata de decir poner qué es más, qué es menos, no, o así, pero o sea, no. Es que no voy a eso. Yo a lo que iba es simplemente decir que creo que no porque Kate tenga más privilegio que Marianne, no le hayan dado voz. Pero es que yo siento que inclusive fue intencional por parte de los directores, digo, habría que preguntarlo, ¿verdad? Pero yo creo que Kate al final sí admite como, bueno, pues me pase lo que me tenga que pasar, pero su negligencia durante toda la temporada sí es importante, porque sí. ¿dónde quedan los papás de todos esos niños con cáncer que no saben por qué les dio cáncer, no saben que hay un responsable de fondo y nunca Kate es capaz de, aunque sea embarrando a su papá y decir, ¿sabes qué fue mi papá o lo que quieras? Sí, o sea, ese es un tema que ya nunca, ni siquiera se sabe qué fue lo que pasó, ni... Sí lo explican en la 4. Sí lo explican. Sí, pero ya después no saben qué, o sea, nunca te dicen qué fue, o sea, qué pasó después, las consecuencias, ya no te dicen nada de eso. Pero, o sea, yo a lo que iba es de que, claro que sí, ya lo había mencionado anteriormente, o sea, todo el capítulo, claro que Kate es súper indiferente a todo, o al menos está como muy... Y es cómplice. Sí, o sea, muy cómplice como de decir, no hago nada, es que Joe está haciendo todo esto, y constantemente el hermano es como, es que ve a la policía. O sea, como, ¿qué hago? No hace nada, ¿no? Y va y como que va y le cuenta y es que ve a la policía y no hago nada. O sea, no hace nada porque al final de cuentas ella es la que va a terminar perjudicada. Uh-huh. O sea, y como que todo el tiempo lo está haciendo así. Uh-huh. Ya al final, o sea, como que a lo mejor como el último capítulo, siento que ya empieza a tomar más acción de decir, ya no importa, porque habla con la abogada, es como, no vas a la abogada sí le dice, o sea, de esto tú no vas a salir librada para nada, y le dice, no importa, ¿no? O sea, que ya hasta va y admite todo lo que hizo con Nadia, o sea, va y por eso le pone la empresa a nombre del hermano, o sea, bueno, lo deja como a cargo, o sea, todo eso, como que ya empieza a tomar más acción, siento yo, y como a decir, ya no importa qué va a pasar conmigo, no importa, siento que lo hace más de una manera en la que, con tal de que Joe caiga y que Henry esté bien, siento que ya lo hace más desde ahí y no tanto por ella, o sea, a tal grado que es como, pues ya aunque aquí me quede quemada, o sea, que aquí me muera quemada, pues sí, ya no importa, sacrificio, o sea, claro. como esa parte,
siento que a lo mejor ya en la serie, el final, ya no te dicen qué pasó. O sea, ya no te dicen... Claro que no se iba a quedar en la calle porque su hermano no la va a dejar en la calle. Ni en la cárcel ni tampoco. Ni en la cárcel la iba a dejar. Pero ya no te dicen qué tanto fue a lo mejor como la cuestión pública. Obviamente se supo todo lo que pasó, claro que sí se supo, pero solamente sí te dan a entender que ya no tiene esa parte que era. O sea, que ya no es lo que era. Al menos eso sí te dan a entender que ya no es lo que era ella, pero ya no te dicen simplemente qué fue lo que... O sea, como... Sí, como su final, pues. O sea, pero solo eso, pero solo sí yo siento que me hubiera gustado que sí le dieran un poco más de voz a ella, porque si la hicieron muy protagonista durante la temporada 4 y durante esta última temporada, o sea, fue tan protagonista. Sí, cargó el peso de las dos temporadas. De las últimas temporadas, y fue prácticamente como pues la responsable o de las principales responsables que hizo caer a Joe, pues le debieron de haber dado más voz. Es que, o sea, no sé, a lo mejor va a sonar muy chairo de mi parte, ¿verdad? Aquí metiendo otros temas que nada que ver, ¿verdad? Pero... O sea, yo siento que hubiera sido un mal mensaje de la serie que Kate quedara como mártir, como... No como mártir. No, bueno, mártir no, pero como que quedara completamente bien librada. No, es que no hubiera sido justo, ¿no? Y creo que al final de cuentas, en parte sí, porque te digo, no fue a la cárcel, le quitaron su puesto de CEO, pero al final creo que vive con el mismo privilegio. Porque, pues sí, digo, dicen que ella ahora se dedica a promover el arte otra vez. O sea, ella ya acaba con su final feliz. Y entonces, o sea... Toda quemada y ya. Le quemaron un brazo y ya. Toda la mitad de la... Que también es muy... O sea, eso también se me hizo como cero creíble de la serie, ¿no? Sí. También ella revivió. Sí, o también sea, ella ella revivió. Yo pensé que Henry iba a regresar con sus papás, con los de Madre Linda. O sea, también eso se me hizo así como muy irreal que ya estaba ahí casi, que dijeron que ya no tenía pulso y no sé qué, no respiraba, algo así. Y como, siempre sí. Sí, y es lo que yo decía, bueno, pequeña tangente y luego regreso. Es lo que yo te decía, ¿no? O sea, siento que los propios directores se metieron en problemas porque pasan esta escena que se queda ella ahí abajo y luego afuera Joe le pide matrimonio a Bronte y están ahí muy felices un ratote y es como, o sea, en ese minuto que se salieron y le pidieron matrimonio, ahí se hubiera muerto, ya se hubiera quemado por completo. Y más si decían que ya no respiraba. Ajá, y yo te decía, o sea, digo, yo no soy escritor ni pretendo serlo, pero es como, ¿qué les costaba que Joe y Bronte salieran corriendo y se escuchara que venía la ambulancia o la patrulla de los bomberos y le pidiera matrimonio en otro lado, en el callejón de al lado si quieres, porque sí había un callejón que ya había salido en otras escenas ahí al lado. Eso hubiera hecho más creíble que Kate vivía, ¿no? Pero bueno, pequeña tangente. Yo a lo que iba es, o sea, que siento que Joe sí hace el comentario y que siento que se le sigue quitando peso. O sea, Joe le dice a Kate, le dice, o sea, tú mataste a tantos niños, pero tú sí estás bien, ¿no? Y como, o sea, yo que mato con las manos sí estoy mal, pero tú que matas niños de manera indirecta, tú estás bien y no hay consecuencias. Y siento que al final, o sea, Kate probablemente es responsable de más muertes que Joe, pero ella no va a pisar la cárcel. Joe sí. Entonces, que siento que es algo que pasa en la actualidad y que es lo que sucede en nuestro contexto actual. Las empresas multimillonarias, las empresas más grandes del mundo son responsables del calentamiento global, son responsables de la muerte de cuánta gente, de la generación de enfermedades, de la negligencia de no sé qué y demás, y ellos no afrontan consecuencias. Y siento que en parte, no sé, o sea, independientemente de que obviamente siento que podemos construir el mismo caso para los dos. O sea, Kate fue
Kate fue, y a lo mejor es una buena transición para lo demás, Kate fue violentada por su papá, Kate fue manipulada, Kate estuvo involucrada en muchas situaciones que estaban fuera de su control, pero también Joe fue violentado por su familia, abandonado por su mamá, violentado por el dueño de la librería, y entonces es como, ok, entonces que Joe tampoco pise la cárcel, ¿sabes? O sea, como... No. ¿Por qué justificamos? No, creo que te estás yendo por otro lado. ¿Por qué? Sí, no, o sea, creo que ahí sí te estás yendo por otro lado, porque, o sea, no es, siento que por ahí no va el punto. ¿Cuál punto? O sea, porque tú estás diciendo, o sea, como entonces, esta Kate es como Joe o cómo. No que sea como Joe, pero es responsable de la muerte de muchas personas y se fue sin consecuencias. Pero es que ni siquiera es lo que te dicen en la serie. Sí. No, o sea, ahí lo que dicen en la serie es de que ella estuvo a favor, o sea, de aprobar ella algo. Firmó cosas. Ajá, firmó cosas de algo que hizo su papá y que le ocasionó cáncer a muchos niños o algo así. Y que si no lo hubiera firmado, no hubiera pasado. Uh-huh. O sea, es que siento que es otra vez como justificar y ir por las ramas de lo que hiciste no fue tan grave porque nomás fue una firma o porque era quien era responsable era la otra persona. No sé. ¿Sí me explico? O sea, como... pero bueno, ya. Está bien. Pero siento que no es lo mismo y no que te sea lo yendo mismo. A otro punto no, o sea, no que no sea... va a lo de Joe. No que sea lo mismo. Lo único que yo digo es... siento que a Kate se le justifica mucho precisamente por la distancia de los niños, pero al final sus acciones tienen consecuencias. Sí, claro, pero por eso también las de Joe, y siento que las de Joe todo el tiempo se estuvieron repitiendo, o sea, y claro, o sea, Joe tiene mucha más intencionalidad, Joe tiene inclusive toda la narrativa que construye en torno a esto está bien y no siente culpa, y la serie hace mucho esa distinción entre ambos. Kate se siente culpable todo el tiempo, Joe no, pero volvemos a lo mismo, o sea, es como... Y Joe lo hace porque quiere. Joe lo hace porque quiere, sí, o sea, mi intención nunca era compararlos y decir los dos son iguales, más bien, o sea, siento que Kate nunca enfrentó ningún tipo de consecuencia por esos actos que podemos justificar y que ella se sintió culpable y que entonces, bueno, no sé, ya, me callo. Si quieres pasamos al siguiente punto, porque... Solo para cerrar como esta pequeña parte y pasar como a lo mejor a lo que decíamos de Joe, a lo mejor también hubiera valido más la pena que le dieran voz a Nadia. O sea, sí, creo claro. que ahí sí le quitaron mucha voz a ella, porque creo que fue una de las más perjudicadas, o sea, de la serie. A lo mejor no le dieron tanto protagonismo, obviamente en esta última, ¿no? Pero en la pasada creo que tuvo mucho protagonismo y creo que en esta le quitaron mucha voz. Nada más la pasaron así como que, de rapidito fue lo que hizo, qué chido. No sé, siento que a lo mejor hubiera estado padre que sí le dieran a lo mejor más a ella como esta parte de poder narrar en lugar de a Bronte, no sé. Me hubiera gustado escuchar más como esta parte de ella, de su recuperación, o sea, como recuperación de su vida, o sea, de su... Sí, tal cual, de su vida, más que la de Bronte. Me hubiera gustado más esa parte, que es como te digo, lo que a mí me quedó como con la que quedé muy inconforme del final. O sea, que siempre la serie pues fue como narrar esta parte de, o sea, bueno, ibas viendo, ¿no? La serie, lo que le pasaba a Joe, lo que pasaban los personajes, todo, pero siempre como este diálogo de Joe. Interno de Joe. Ajá. Y luego se empezó a volver en el capítulo final, el diálogo de Bronte. Los últimos 5 minutos. Sí, y luego ya se empezó... No los últimos 5 minutos, desde que... bueno, sí, desde el principio. Ajá, sí. Entonces como que siento que me hubiera gustado que se empezara a narrar, o sea, como ya cuando empezaron a narrar el final, me hubiera gustado mucho que narrara como esta parte Nadia, o sea, como de... pues,
empecé a recuperar esto, empecé a esto, no sé, o sea, como que hubiera estado padre como esta parte de Nadia recuperando todo esto más que de Bronte, porque sí, claro que Bronte perdió cosas, pero no siento que haya sido como, no sé, o sea, siento que ella fue la que hizo como todo esto de voy a fingir ser otra persona para atraparte, más que Joe haciendo que pierda su personalidad para, no sé si me explique con eso, o sea, como ella va y dice yo soy esta persona, más que Joe haciéndola creer que es otra persona, algo así. Pero al final sí le hace mucho gaslighting también. Sí, pero siento que fue Bronte la que inició con todo este engaño. O sea, no estoy diciendo, o sea, aquí claro, no estoy diciendo que aquí la villana es Bronte o no. Pero me refiero que me hubiera gustado la parte en la que Nadia recupera esto más que Bronte recuperando algo. Es que yo siento que Bronte fue un buen mecanismo y un buen motor, bueno, más bien vehículo para la serie, en cuanto a que para mí el discurso de la última temporada es en términos de prevención, ¿no? Y como que obviamente es muy, muy meta, ¿no? No necesariamente en temas de asesinato, que bueno, viendo nuestra sociedad actual, en realidad no sé cuántos Joe Goldbergs hay o cuántas personas que independientemente si son seriales o no terminan por cometer asesinatos bastante severos, pero o sea, creo que un poco el tema de la serie va, de esta última temporada es en términos de prevención, ¿no? Por algo el discurso de Marianne, por algo como resurgir de las víctimas que ya habían perdido cosas, y como tratar de llevar las consecuencias a este victimario, y creo que Bronte funge como ese mecanismo en el que puedes dar esperanza de puedes estar involucrada en esta situación y puedes salirte antes de que las cosas sean demasiado, antes de que de verdad sea demasiado tarde, ¿no? Entonces, creo que es un poco la función que tiene Bronte y que narre la situación desde ese lugar, más que de la persona que ya lo perdió todo. Creo que es consistente con esa temática. Ah, ok, entiendo. Sí, entiendo esa parte, solo sí me dejó esa sensación que me hubiera gustado esa parte. Sí, estoy de acuerdo contigo. Pues bueno, ya llevamos casi media hora y todavía no entramos al tema que va a ser el tema del episodio, pero es que es lo que te digo, creo que es una serie compleja, creo que particularmente esta temporada toca muchos temas sensibles de la actualidad y que definitivamente es importante tocarlos. Entonces no pasa nada. Ahorita a ver si no nos alargamos mucho y si no se convierte en 3 partes. No es cierto. Pues bueno, ¿por dónde quieres empezar con el tema de Joe? ¿Quieres por el final? Yo creo que por el final. Okay. O sea, creo que por el final. Lo que decíamos, ¿no? Si nos gustó o no nos gustó cómo terminó Joe. Ajá. Que de hecho, a ver, ahí quizás podrías empezar tú porque creo que era como la duda que teníamos sobre la serie, ¿no? Estuvimos viendo la temporada durante un par de semanas y terminaba un capítulo y era como, ¿qué irán a hacer con Joe? O sea, ¿en dónde va a acabar Joe? Porque la temporada anterior que hacen que se suicide, quizás después podemos entrar más de lleno en eso, pero era como lo irán a matar, ir a acabar en la cárcel, ir a acabar pagando por sus crímenes, ir a acabar redimiéndose, ¿qué irán a hacer con él, ¿no? Y como que era un poco la discusión que teníamos y tú estabas como más a favor de esta idea, ¿no? Del cierre de Joe en la cárcel humillado y visto por lo que es, ¿no? Entonces, no sé, ¿tú cómo lo viste esa parte? Pues sí, a mí la verdad sí me gustó bastante que terminara así. Yo te decía, yo tenía como mi idea del final de Joe justo así, ¿no? O sea, como en la cárcel, pero también confrontándose a él mismo. Ajá. O sea, eso era, creo que le faltó eso a la serie, porque
creo que durante toda la serie, Joe siempre tuvo esa idea de él mismo como una persona buena. O sea, sí, una persona que hacía lo que hacía porque trataba de proteger a alguien, porque trataba de cuidar a alguien, y que las demás personas simplemente no lo comprendían, porque simplemente no podían llegar a entender lo que él hacía. Sí. Entonces, él se veía a él mismo como pues esto que hago está bien y yo soy un romántico. O sea, él se veía como un romántico empedernido. O sea, él se definía a sí mismo como eso, como un romántico. Entonces, o sea, llegaba también un punto en que desesperaba su discurso, como de, no sé, como de ya. Entonces, había como pequeños momentos en los que él como que se confrontaba y se daba cuenta que no era eso que él creía de sí mismo. Sí. Creo que un momento bastante importante de la serie fue precisamente cuando tuvo a su hijo, ¿no? Porque es cuando empieza como a darse cuenta que no quiere que su hijo haga lo mismo que él, ¿no? O sea, como que no quiere que su hijo sea lo que él es. Entonces como que de repente empieza a tener un poco como estos diálogos con su hijo y es como que dices, a ver, entonces ya no te ves a ti mismo como ese romántico, protector, buena persona. O sea, porque no quieres que tu hijo haga muchas de esas cosas que tú haces. Ajá. Y que incluso también trataba de protegerlo, obviamente, de Love. Entonces, se va pero al final de cuentas termina dejando a su hijo abandonado y se va con otra persona. Entonces, como que siento que hubo como esos pequeños momentos en los que se confrontaba y me gustó mucho cuando lo graban que está ahorcando a Clayton y queda como expuesto a los ojos del mundo, y para los ojos del mundo él, o sea, es como sí, muy humillante. Ajá, o sea, es como se le cae como esa máscara, se le cae como ese, ya no sé, fue como esa confrontarse y decir, no eres eso que crees. ¿No? Entonces como que siento que ahí para mí el capítulo fue, o sea, y toda la serie fue como subiendo como muy bien, o sea, ya lo están confrontando con quién es, pero luego viene como otra vez la caída porque viene Bronte y le dice como, ok, o sea, yo te protegí, o sea, yo te creo, tú te defendiste, no sé, o sea, le vuelven a reforzar esta idea. Siento que porque todas las temporadas le reforzaban esa idea y se la reforzaba él mismo, ¿no? O sea, esa idea sobre todo él mismo. Sí, de que él era bueno, de que él lo hacía para proteger. Y entonces viene Bronte y le refuerza la idea que ya estaba empezando como a caerse un poquito. Pero luego cuando su hijo le dice esta frase que decías, ¿no? Como de tú eres un monstruo, siento que ahí como que se rompe. Se rompió por completo. Se rompe y me gustó muchísimo porque es como ya empezar a ver como este Joe como de, no sé, ya un Joe diferente. O sea, ya no el mismo Joe con este mismo discurso. Y luego de repente como que otra vez... O sea, como que otra vez vuelve al mismo discurso, como que otra vez como no me comprenden. Y entonces siento que ahí también fue súper interesante, pero a la vez, no sé. O sea, te digo, se me hizo interesante, pero a la vez no sé si me gustó tanto porque se rompe con lo que le dice el hijo, porque siento que para él la figura del hijo era muy importante, porque también... Siento que la figura de su hijo para él era como la única manera de volver a hacerlo bien.
o sea, de hacerlo bien ahora sí, ¿no? Sí, claro. Como, Ajá. por lo que decía siempre en la temporada 3, ¿no? O sea, tú no vas a hacer lo mismo que yo hice, tú sí vas a hacerlo bien, como si siempre lo tratara de cuidar, así como si fuera algo de cristal que en cualquier momento se va a romper o que con cualquier cosita se va a perturbar, le va a pasar algo y cualquier cosita va a estropearse su hijo, ¿no? Y cuando Kate le dice, tú ves a tu hijo únicamente como una extensión de ti mismo, siento que también eso como que a él no sé. Sí, le choca demasiado. Le choca demasiado. Y luego ver que su hijo tiene conductas violentas. También siento que no sé, como que lo confronta muchísimo. Y luego que su hijo le diga después, como que viene y lo rompe por completo, que él diga que es un monstruo. Entonces luego esta escena en la que va y se desquita con Bronte, ¿no? O sea, la violencia que tiene, o sea, ese romperse y toda esa emoción que tiene, pum, va y la desquita con Bronte en ese momento, porque lo que quiere hacer es tratar de asesinar a Bronte en ese momento. Tú eres la culpable, nadie más, tú eres la culpable. Entonces vuelve otra vez al discurso, pero ahora como a un discurso ya no de lo voy a hacer para proteger, sino porque es necesario. Ya es ahora el discurso de esto es necesario porque tú me estás, digamos, como moviendo la idea que ya tengo. O sea, ya no es a lo que siempre está. Ya se está moviendo la idea que tengo. Entonces necesita quitarla de en medio a Bronte, por lo que arruinó, digamos, ¿no? Como en su vida. Y por eso te digo, o sea, sí me gustó que empezara a confrontarse, pero al final ya cuando está en la cárcel siento que ya no volvió nuevamente a su discurso, ¿no? O sea, como no me comprenden, no me entienden, nunca nadie me entendió, no sé. Y a mí lo que me hubiera gustado muchísimo es que estando ahí ya solo, que se sentía solo, o sea, él creo que sí se sentía bastante. Eso sí fue diferente, se sentía bastante solo porque siempre estaba con alguien. Ya estando ahí solo, se empezara ahora sí a sentir como más confrontado con él mismo de decir, o sea, sí eres eso, o sea, sí eres eso que te dijeron, no eres ese romántico, no eres esa persona que protegía, o sea, al contrario, hiciste todo ese daño, o sea, causaste todo ese dolor, no sé, creo que eso fue lo que me faltó. Ajá. Por lo que te decía, a lo mejor mi idea era como un poco como ilusa de esta parte como cuando ya están ahí que a veces les empiezan como a dar ese pues como entre comillas tratamiento o atención o etcétera, y que se le empiece a caer esa idea. Me hubiera gustado ver cómo se le empezaba a caer esa idea, pero siento que lo dejaron como con esa idea, con esa personalidad, como que ya habían manejado antes, como muy del psicópata, muy del narcisista, y que incluso como que hasta la dejaron con lo que pasa muy actualmente, ¿no? Como Ted Bundy, las chicas mandándole cartas, diciéndole que está súper guapo, que le creen, que las encierra en su jaula y todo ese tipo de cosas. Como lo dejaron eso muy real, claro, completamente real, completamente creíble. Me lo creo, claro que me lo creo. No estoy diciendo que eso no pasa. Claro que pasa, sí, pero me hubiera gustado bastante que hubieran pasado también esa otra parte que también es real, que se empezara a confrontar. Es que yo siento que al contrario, yo creo que es bastante real que Joe nunca se confronte. O sea, creo que por cómo está desarrollado el personaje durante toda la serie, creo que es la única manera que Joe tiene de mantener cierta cordura.
a través de su discurso, que creo que ya lo pasan perfectamente en la temporada 4 cuando se descinde. Porque, por ejemplo, el tema del hijo, creo que me vinieron muchas ideas al mismo tiempo a la cabeza, pero vamos una por una. El tema del hijo, creo que, como lo que decías, ¿no? Que él no quisiera que el hijo hiciera lo que él, más bien Joe no quería que a su hijo le pasara lo que le pasó a él. O sea, Joe protegía mucho a su hijo del abuso, de la violencia, de las situaciones que él vivió de abandono, que al final lo acaba abandonando. Porque curiosamente, y es algo que comentábamos, ¿no? Como que otro patrón de la serie es que en cada temporada Joe tiene un discípulo. Sí. Tiene alguien, un menor, hombre o mujer, indistintamente, que está vulnerable en el momento y que Joe de manera un poco genuina. Desde el... Sí, muy genuina, pero también un poco desde el mismo discurso que maneja después con las mujeres, trata de proteger, porque siento que al final es mucho, pues desde su experiencia, él nunca se sintió protegido y él, al contrario, se sintió siempre abandonado, rechazado y demás. Y entonces como que en última instancia él era lo que buscaba. Él buscaba proteger, buscaba cuidar y buscaba, pues sí, proyectar en los demás esa infancia que él no tuvo. Quizás no suena un poco cliché y un poco interpretación del libro de TV Notas de psicología, pero creo que es consistente, ¿no? Creo que la serie lo maneja así y así es como estructura la psique de Joe. Obviamente, quizás hacer ahí un pequeño disclaimer, esto es como un ejercicio completamente especulativo y vamos a ver qué patrones narrativos presenta la serie, no es como que así funcione la psique de la gente o así funcione la psicología, particularmente el tema de cómo se descinde en la 4. No creo que hayan consultado a ningún experto en psicología para hacerlo. Creo que fue una narrativa más bien justo, acorde al personaje, pero quizás no tan realista como lo que sucede en un contexto real. Pero bueno, entonces, o sea, creo que Joe todo el tiempo se protege a sí mismo a través de dos mecanismos. Uno, la protección a otros, pero otro, construirse una narrativa de quién es él, porque para mí creo que todo se remonta, bien diría Freud, a su mamá. Sí. ¿Qué te digo? O sea, al final parece chiste, pero pues obviamente mucho de la escritura de personajes complejos en la ficción toma cositas ahí de Freud, ¿no? Pero bueno, no que así sea en la vida real en todos los casos, pero creo que vale la pena hacer el análisis. Obviamente Joe quiere proteger a su mamá de la violencia que ella está sufriendo y acaba atacando al ex tóxico, y su mamá lo rechaza. Entonces, desde ese momento Joe construye la narrativa de yo lo único que quiero es proteger y me lastima que las personas no vean eso, que me rechacen, y entonces está constantemente buscando encontrar quien acepte esa caballerosidad de su parte que él encuentra solamente demostrándola a través de la violencia hacia los abusadores, porque lo dice en algún momento de la temporada que él lo que hace es si se escuchó algo es que se le cayó su libreta de apuntes a Caro. Él lo que hace constantemente, dice, es ayudar a las mujeres a librarse de abusadores y que en cierta forma sí lo hace. O sea, en la temporada 1 le quita al ex tóxico a Beck. En la temporada 3 le quita el ex tóxico a Marianne. En la 4 le quita el ex tóxico a Kate, aunque no era tan tóxico. Creo que ahí más bien solo le caía mal. En la temporada 5 le quita el supuesto ex tóxico a Bronte. Y entonces como que él se construye esa narrativa, que es como el mismo patrón que hizo con su mamá. Lo que él está esperando es, mira, soy capaz de liberarte de estas malas personas, entre comillas,
y de matar por ti, y entonces yo eso, soy un romántico, soy un... entonces te digo, o sea, se crea esa narrativa como para justificar un poco el abandono que sufrió y justificar un poco la violencia que él sufrió, y entonces esa narrativa lo protege, pero justo es, y creo que eso está interesante en la serie, es muy sin sentido, o sea, es muy contradictorio que él se justifica y se ve como el bueno y se ve como alguien noble, y sin embargo hace todo lo posible porque Henry, su hijo, no viva lo que él vivió, que en cierto modo es como, me acordé de este chiste del niño que le pide a Santa ser Batman y Santa va y le mata a los papás. Es como, o sea, lo que Joe es por sus experiencias. Entonces, si no quiere que su hijo tenga esas experiencias, es porque en parte no quiere que sea como él. Entonces, ahí justo es esa disonancia, ¿no? Como yo estoy bien, todo mi discurso de lo que soy, lo que se supone que tengo que ser, y entonces, espero no se escuche ahí nuestra perrita que está ladrando. Y entonces, ¿qué estaba diciendo? Ya hasta se me olvidó. Que es más por sus experiencias. O sea, que él como que no quiere que él haga que le pase lo mismo por sus experiencias. Sí. Sí. Entonces te digo, como que es ahí contradictorio de su parte, que creo que es una contradicción perfectamente entendible. Creo que todos como seres humanos, guardando las respectivas distancias de lo que le pasó a Joe, y después la manera en la que se empieza a expresar su supuesto amor y su supuesta vulnerabilidad, todos como seres humanos vivimos en esa narrativa de soy bueno, soy malo, esto que hice está bien, está mal, etcétera, etcétera, y entonces comenzamos a justificar nuestra propia historia desde cierto lugar. Creo que es algo con lo que todos pasamos, solo que creo que Joe es un contexto bastante exagerado y bastante llevado como a un extremo en ese sentido. Y pues creo que hasta ahí le dejo, y porque ya se me olvidó cuál era el otro punto al que quería llegar, pero sí. Yo creo que sí, en la 3 sí hace como ese hincapié en que su hijo no haga lo mismo que él. O sea, sí entiendo es también. Que no me acuerdo, pero sí. yo recuerdo que le dice más como no quiero que vivas lo que yo viví. Y por eso también busca protegerlo de Love. Sí, o sea, sí lo protege de Love, pero también por eso él hace estos esfuerzos de ya no ser como es. Sí, él. sí, bueno, sí, tiene razón. Sí, o sea, porque él es cuando ahí empieza a tratar de cambiar, supuestamente, ¿no? O sea, que es cuando trata de cambiar, pero Love es la que empieza como a hacer todo esto, ¿no? Que ya ves que mata a la vecina, a los vecinos, y que empieza con todo esto. Y Joe no, o sea, es como que termina o sea, pues sí, o sea, ayudándola como a encubrir todo esto, que van a terapia de pareja, o sea, porque Joe trata de cambiar todo esto por su hijo. Sí, tienes razón. O sea, entonces, sí. o sea, yo por eso como que siento que sí lo hace más en ese sentido. Y creo que algo también como importante como en esta parte de Joe es que, o sea, sí, o sea, lo que decía es como de no, o sea, que sí es consistente como todo esto, que no sí, eso es lo que iba a decir. No se confronte, pero creo que sí podría pasar que se confronte, o sea, porque sí hay varios momentos que lo hacen confrontarse, pero creo que mucho del contexto lo regresa a la misma narrativa que tiene. O sea, creo yo que eso es lo que ha hecho que regrese a lo que ya había pasado, ¿no? O sea, porque justo esto, o sea, pensando como ahorita en un momento así, o sea, justo lo del hijo, ¿no? O sea, como que lo confronta, pero regresa como al mismo contexto que ya tenía, porque pues termina dejando a su hijo para ir nuevamente a
seguir a Marianne, ¿no? O sea, creo que varias veces como que Kate lo confronta y lo confronta de maneras como en, ya dejaste a tu hijo, o sea, a ti no te importa tu hijo, lo dejaste para ir a seguir a una mujer. Y, o sea, como que empieza a confrontarlo, pero Bronte como que lo regresa, o sea, es como ese contexto que lo regresa a su misma narrativa de proteger, de cuidar, de ser este caballero, de ser este romántico, de siempre tener como a su cuidado a alguien vulnerable. Pues sí, o sea, siempre tener como a una mujer vulnerable y sobre todo siempre rodearse como del mismo tipo de personas, ¿no? O sea, obviamente sí, mujeres vulnerables, mujeres que necesiten como esta protección, y a la primera que no es como una mujer así es como bye. O sea, no es por aquí. Y también pues como de lo que decías, ¿no? O sea, estas menores o así como a quien necesita también proteger por ese papel en el que él estuvo. O sea, como ser ese... pues sí, como esa niña o ese niño o ese adolescente que necesita guía. Siento que más que como una protección, pero también como una guía para algo, porque siento que ahí es más como esa parte de ve por el buen camino, o sea, ve como por ese buen camino que a mí no me dieron, como esa guía que yo no tuve en ningún momento. Y siento que como que sí se repite durante varias, pues sí, o sea, durante todas las temporadas, tener como ese pues sí, como ese joven, ese adolescente, así como ese alguien a quien guiar, que en este caso, por ejemplo, en esta última temporada, bueno, en la anterior fue Nadia, a quien termina después incriminando, porque Nadia descubre todo esto y a la primera que se ve él como, ahora sí que, como esta persona que lo admiraba, que era como, se supone que tú eres mi mentor y te admiro y todo, y me doy cuenta de quién eres, pues la termina incriminando y termina en la cárcel y, o sea, todo esto que después pasó con Nadia, ¿no? Que ya habíamos comentado. Entonces, creo que a lo mejor también un punto aquí, bueno, ahorita que comentes también esto que se te había olvidado, pero a lo mejor también podríamos hablar un poquito como qué fue o por qué crees tú que se haya escindido, o hablar un poquito de esta parte de que se escindió, o a lo mejor qué fue lo que pasó, tú qué crees, qué piensas de esto, y también que esta parte de escindirse lo llevó a querer suicidarse. Entonces, no sé, ¿qué piensas? Sí. Pequeña precisión, quizás hemos dicho mucho la palabra escindir sin definirla para quien no lo haya escuchado. Por eso hablar de eso. Sí, no, y va completamente a lo que quería decir, entonces vámonos directo desde ahí. Escindir prácticamente es como partirse la personalidad, ¿no? Y entonces, como personalidades múltiples, ¿qué es lo que le pasa en la temporada 4? Y creo que es muy significativo, porque es lo que te decía hace rato. Joe no sabe... Joe no sabe cómo transitar su vida si no es a través del discurso, y sobre todo es algo que se va construyendo y que se va reforzando en cada temporada, o sea, porque al principio te pasan que ya había atacado a su ex, ¿no? Antes de que conozca a Beck y todo. Y obviamente ya había atacado al... ¿Candance? ¿Algo así se llamaba? ¿Candance? No me acuerdo cómo se llamaba. Creo que sí, Candance. Y ya había atacado al ex de su mamá y creo que hasta al novio de una enfermera. El novio de la enfermera que siempre lo protegía. Ajá, entonces, o sea, ya venía como estas historias de ataque, y como que desde ahí poco a poco fue él construyéndose esta historia, y creo que es una historia justo, creo que lo más interesante de esta narrativa que él se construye es esta idea que tiene de que él protege a las mujeres de los abusadores, porque así fue como empezó. Y sin embargo, como que al momento que mata a mujeres, ahí como que no lo termina de razonar. Si te fijas,
siempre que habla de sus asesinatos, se enfoca en los hombres malos a los que ha matado, pero como que se hace menso con lo demás. Inclusive cuando Bronte le pregunta por Beck, obviamente parte de su estrategia de gaslighting y demás, pero le dice, a mí me hubiera gustado matar al doctor Nick para que Beck siguiera aquí. Nicky, ajá. Al doctor Nicky. Y entonces como que hasta en eso a Joe le cuesta mucho reconocer que mató a Beck, sobre todo a Beck, porque a Love lo reconoce como defensa propia. Sí. A Love lo reconoce más desde ese lugar, pero le cuesta mucho que mató a Beck. Y quizás también la primera temporada te lo narran y te muestran como si lo de la ex fuera, sí, justo algo que evade por completo. Entonces, como que no puede Joe reconciliar esa idea de yo también soy un abusador. Y entonces siempre lo construye desde este otro lugar la narrativa de yo mato para proteger. Y ya después en esta última temporada como que empieza a reconocer que lo disfruta. Ahora sí. Pero durante las demás temporadas como que va batallando con esa misma idea. Y por eso yo creo que es muy curioso, digo, necesito volver a ver la temporada, pero creo que es de las que tengo más frescas porque es la más reciente antes de esta última. Y hasta donde yo recuerdo, el momento en el que Joe se escinde es cuando lo confronta Marianne. Porque él va y la busca y la encuentra y la acorrala en un pasillo de no sé qué lugar. Y a partir de ahí, él construye una memoria diferente. Él construye la idea de que la dejó ir. Y se empieza a portar diferente y empieza a decir, mira, demuestro que yo sí soy bueno y que no sé qué. Y ya después... Te dejé ir, ¿no? Ajá. Sí, creo que hasta lo dice un montón de veces durante la temporada como parte de su narrativa de que ya cambió y que es bueno y que lo que quieras. Te dejé ir, Ajá. Sí. Y entonces al final se descubre que no, que la tenía encerrada. Y creo que es muy significativo porque Marianne es la primera vez que lo confrontan así. O sea, porque no me acuerdo qué pasó con Candance, pero no es una confrontación de este tipo, como lo que le pasa con Marianne. ¿Tú te acuerdas qué pasó con Candance? ¿De qué con Candance? Porque ya ves que regresa. Sí, no. Candance, lo que pasa es de que, o sea, Candance la deja y él piensa que está muerta. Piensa que está muerta. Que está muerta, entonces Candance regresa y regresa como a la librería y él como que saca de onda, pero Candance se encuentra con Love. Y entonces Love lo que hace es matar a Candance. Sí, es que lo que no me acuerdo es si Candance lo confronta directamente. Sí, Candance sí lo confronta, pero como de me hiciste esto, o sea, como de me dejaste, no sé qué, pero como que Candance va y advierte a Love. O sea, como que Candance va y va directamente, o sea, como con Love de, él me hizo esto, y Love lo que hace es, o sea, piensa como de, Love me va a ayudar o Love va a dejar a Joe y Love, Love lo que hace es matar a Candance. Era muy rifada Love. ¿Qué estaba diciendo? Sí, entonces creo que a lo mejor, incluso si Candance la confronta, lo interesante es que en ese momento Joe ya está enamorado de Love. O sea, él ya pasó de... Porque creo que también es algo que hace, bien dicen, clavo saca otro clavo, como que Joe pasa el duelo de o la maté o la desaparecí o me alejé o lo que quieras, déjame enamoro de alguien más y hago como que la otra no existió. Y entonces, cuando llega Candance, obviamente la confrontación no es tan fuerte porque está con Love. Pero el tema es que él se fue a Europa a seguir a Marianne. Todavía estaba enamorado de Marianne. Y entonces Marianne lo confronta y le dice el monstruo que es y le dice todo lo que le hizo y le dice que nunca lo quiere volver a ver y que es un asesino y que le tiene como que... Recuerdo vagamente que como que justo el momento en el que se cinde es cuando Joe se da cuenta en la mirada de Marianne del miedo que le tiene. O sea, de que Marianne de verdad está muy aterrada de tenerlo enfrente. Entonces, yo creo que es muy significativo porque justo es lo que te decía, o sea, lo único que mantiene a Joe cuerdo es esta narrativa. Y entonces, creo que el tema de Marianne le rompe de tal manera, con tanta violencia esa narrativa, que lo que acaba haciendo es escindirse, o sea... Sí.
separa por completo este supuesto monstruo, que era Reese, no me acuerdo cómo se llamaba. Reese. Sí, Reese, y que lo empieza a torturar y a atormentar, que en realidad es como una metáfora de la propia tortura que él se está generando. Y creo que de ahí es donde se ciende, y me parece interesante que al final de la temporada obviamente se confronta con eso y él decide aceptar que es un monstruo, pero lo acepta y dice, ¿sabes qué? Pues ya, o sea, bye. No puedo con eso. Ajá, o sea, no puede con eso, y lo acepta y se deja ir, y entonces se suicida por completo, ¿no? Entonces creo que... No es, bueno, intenta. Sí se suicida, o sea, porque o sea, lo salvan. Sí, digo, o sea, intenta, pero creo que es como muy... O sea, la escena como la pasan es una despedida completa. No parece un intento a medias, es a lo que me refiero. O sea, la escena queda construida que perfectamente si tú le cortas ahí es como, sí, es un cierre. ¿Y qué pasa después? Que viene Kate y lo peor que puede hacer es como, mira, al papá lo mata después, ¿verdad? ¿O lo mata antes? ¿Al papá de Kate? Ajá, ya no me acuerdo. No me acuerdo si fue antes o después. No, yo Creo tampoco. Que fue después. Sí, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, pero independientemente de en qué orden haya sido, el tema es que Kate viene y lo acepta a medias, porque no le cuenta todo, pero Kate es capaz de... Kate es la primera persona a la que Joe admite que ha matado a alguien y que no sale corriendo o despavorida o con terror, ¿no? Entonces, eso le permite a Joe volver a construirse, porque siento que al principio de la 4 se rompe por completo con lo de Marianne. Es lo que te decía del contexto. Ajá, sí, no, tienes toda la razón. Y entonces que Kate acepte que mató gente y que está bien, es lo que permite a Joe volver a construirse y volver a recuperar cierta estabilidad y ya no requerir de esa personalidad múltiple. Pero bueno, al menos así es como yo lo veo. No sé tú, igual ya para ir o cerrando o partiendo el episodio otra vez, porque ya llevamos una horita. No, sí, completamente, sí estoy de acuerdo en eso, que es como ese mecanismo de defensa para poder lidiar con esa como realidad tan dura que tiene que afrontar, de decir no soy esta persona tan buena y tan como esta persona que yo pensaba que era. Pues sí, o sea, darse cuenta de eso es una realidad muy, muy dura para él y parte como esta, sí, o sea, su personalidad, la parte y así es como empieza a lidiar durante toda la temporada y que es como muy angustiante también para él y todo esto, pero creo que también aquí algo, importante y que creo que lo sentía como durante toda la serie y sobre todo en esta temporada como que más me daba cuenta es como esta parte que me desesperaba muchísimo, que es como muy ilógico y es como en serio, o sea, obviamente él no se daba cuenta, pero es como date cuenta. La manera tan ilógica que tenía como de amar, ¿no? O sea, como según él era como te amo, ¿no? O sea, como, o sea, porque cada temporada amaba a alguien, ¿no? O sea, era como este amor tan grande, este por eso se llamaba Yu. Sí, claro, Yu, ¿no? Hey, Yu, siempre era, ¿no? Cada temporada. Pero era como cada que conocía a esta persona y que la iba conociendo era como estoy tan enamorado, eres perfecta, me estoy enamorando de ti, te amo tanto. O sea, te hablaba como que siempre describía este amor tan puro, tan real, Ajá. tan, no sé, o sea, como el amor más grande del mundo y el amor real y el amor verdadero, ¿no? Como este es el amor verdadero, este es, ¿no? Esto pasó con Beck, esto pasó con Love, o sea, Beck era la indicada, Love era la indicada,
Marianne era la indicada, Kate era la indicada, Bronte era la indicada, ¿no? O sea, cada una de ellas era la indicada, pero me desesperaba porque era como, poniéndolo, ¿no? O sea, Love era la indicada, pero pues ya, de repente ya se desencantó, la conoció, se desencantó y de repente la vecina era la indicada. Ah, sí, la vecina por 2 capítulos fue la indicada. Ajá, o sea, y no tuvo problemas en hacer todo esto para matar a Love. Y sin ningún problema, este amor tan grande, tan puro, tan real, en el cual Love era la indicada, o sea, ya no es la indicada. O sea, es como, no sé, como que tanto que leía él, o sea, porque leía muchísimo y era este romántico empedernido, porque él se definía así, ¿no? Como este romántico empedernido. ¿Cómo si era tan romántico empedernido de un día para otro podía dejar de amar? O sea, si amaba con tanta intensidad y tenía este amor tan profundo por una persona. O sea, si era este romántico tan, o sea, de verdad, si la amaba tanto, ¿por qué a la mañana siguiente ya no la amaba? O sea, no sé, se me figuraba como, o sea, si tú lo pones en términos de cualquier relación, es como las personas tardan tanto en olvidar a alguien y están pensando en esa persona todo el tiempo y la recuerdan y tardan mucho en poder olvidarse de esa persona porque de verdad la amaban y porque todo les recuerda eso y no pueden todavía conocer a alguien más y les cuesta salir con alguien más y todo eso, y él simplemente es como, ah, bueno, ya se murió. Al día siguiente ya me enamoré de alguien más y ahora ella es la indicada. O sea, ese amor tan profundo, tan real, tan grande que tenía, ya no está. Ya tengo la otra. O sea, no sé, era como, me desesperaba tanto eso. O sea, es como, no, o sea, ya al día siguiente Love ya no era la indicada era Marianne. Sí. No, es como, no, ya no era Marianne, ahora es Kate, no sé. Que creo que es parte de lo mismo. O sea, mi manera de interpretar eso es, Joe estaba todo el tiempo buscando esa mirada que su mamá no le dio. O sea, él estaba buscando esa mujer que lo pudiera aceptar tal cual era, que lo viera tal cual era, y entonces se enamoraba y se ilusionaba y mostraba una faceta muy superficial de él, y al momento que las cosas salían mal, que creo que es lo que le pasa con todas, porque con Beck también, si la acaba matando todas, es porque Beck descubre todo lo que es y lo rechaza por completo. Entonces viene ese momento de desencanto, y ese momento de desencanto a lo mejor no lo escinde, pero sí le cambia un switch. O sea, porque... Pero es un switch que le cambia de la noche a la mañana, de un segundo a otro, porque con Bronte le cambia de un segundo a otro. O sea, es un segundo en el que la odia tanto al segundo en el que se entera que ella le dijo a la policía que fue defensa personal. O sea, es un segundo en el que eres el amor de mi vida y eres la indicada, a un segundo en el que, espera, dijiste que fue defensa personal. A un segundo en el que no te amaba, a un segundo en el que sí, lo que sentía por ella era amor cuando ella le mandó el mensaje, ¿no? O sea, es así, o sea, es completamente, o sea, como en su mente simplemente cambia un momento, cambia otro, cambia uno, cambia otro, o sea... Y ya se olvida, o sea, en su mente ya ve que no existe. O sea, jamás existió. No, inclusive creo que una escena que lo representa muy bien es justo cuando está a punto de matar a Bronte y que le dice, querías saber cómo maté a Beck, mira, déjate enseño, ¿no? Y es como, hace 10 minutos... Eras el amor de mi vida. Ajá, y ya sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Y creo que al final de cuentas eso también te habla de lo vulnerable que era Joe, o sea, lo frágil que era Joe, en el sentido de... Creo que tenía tantos traumas acumulados y tantas heridas sin expresar que era con pincitas, porque en cuanto algo no salía bien, se rompía, se convertía en otra persona, salía toda la violencia, salía todo el... etcétera, ¿no? Sí, entonces... por eso te digo que yo siento que ahí reflejaban más esta personalidad como del psicópata
y de esta, o sea, como con todas estas características como del narcisismo, del ser muy encantador, de siempre agradar, o sea, como todas esta parte que fue lo que atraía mucho a las personas y por eso creo también que a veces generó como esta respuesta de yo quería que se saliera con la suya, ¿no? O sea, como que en muchas personas generó de yo hubiera preferido que se saliera con la suya, porque creo que sí llegó a generar como esta respuesta como muy empática, de que pues es vulnerable, de que era buena onda, de que todo lo hacía por su bien. Todo lo que sufrió. Pobrecito, así, ¿no? O sea, todo eso. Porque creo que sí mostraron esta parte. O sea, y te digo, tampoco se trata de decir, ay, es que maldito esto. O sea, no, pero creo que por eso queríamos como hablar de todas estas facetas que tenía, pero tampoco se trata de entonces, como todo esto que le pasó hay que justificarlo. Claro. Porque no se trata de eso. Y tampoco entonces decir que está bien, que como le pasó todo esto, está justificado que, pues es que qué bueno que entonces le lleguen todas estas cartas y que, o sea, porque creo que ahí es donde se empieza a distorsionar las cosas, ¿no? Y eso es lo que como que no me gusta tanto. O sea, que es como, claro que es un problema, o sea, claro que está mal la violencia, claro que está mal todo esto que hizo, pero también ver todo el contexto que había detrás. Sí, por supuesto, y creo que para mí ese es el tema central de la serie. Creo que los autores lo hicieron bien, pero creo que era inevitable que la gente reaccionara así en muchos contextos. Pero creo que la serie tiene un balance muy bueno de eso. Inclusive es un propio... Creo que habla de lo exitoso que fueron en representar esta personalidad psicópata, el hecho de que tanta gente estuviera a favor de Joe. O sea, creo que lo ejecutaron también, el actor lo ejecutó también, la narrativa lo ejecutó también, que es entendible que la gente empatizara con él. Y que en última instancia, digo, era necesario que te lo pasaran todo eso, y sí, es un efecto colateral que en última instancia no es algo grave, pero creo que sí es algo que sucede, que las personas acaben con esta idea y que se malinterprete la serie. Porque creo que al final de cuentas el punto es ese. Las personas que cometen esta clase de acto de violencias no salen de un vacío, no es alguien que nació en un ritual satánico y nació malo por sí mismo y entonces a pesar de que haya tenido todas las condiciones sociales a su alrededor, simplemente es alguien que nació malo y ya, ¿no? O sea, es evidente que la violencia nace de la violencia. Las personas que se desensibilizan a la violencia al punto de poder cometerla con tanta facilidad es porque la han experimentado, es porque vienen de un contexto desfavorable en el que no había los recursos para expresar sus emociones de otra manera. Evidentemente es algo que pasa y es una crítica que hay que hacer a nuestra sociedad, ¿no? Porque en última instancia, ¿por qué fue? No sé, o sea, como... ¿por qué aparece tanto situaciones de tanta vulnerabilidad para muchas personas, ¿no? Porque el caso de Joe a lo mejor lo llevan un poquito al extremo y a lo mejor es un poco circunstancial por todas las ocasiones que tiene para matar, por todas las ocasiones que tiene para agredir y que se le va reforzando la idea y demás. O sea, es muy circunstancial, pero en última instancia los ingredientes iniciales que desensibilizan a Joe y que lo llevan a necesitar una narrativa muy específica para sostenerse, son ingredientes que están presentes en la sociedad en muchísimas familias. El abuso, la violencia, la falta de otro tipo de recursos para expresarse, etcétera, etcétera. O sea, eso es algo que está presente en nuestra sociedad y que es importante que voltemos a ver, porque si nos quedamos con la idea de, sí, los asesinos y la gente mala y la gente que se dedica al tráfico de drogas y a lo que quieras, es porque es gente mala, los demás somos buenas personas,
pues creo que nos estamos perdiendo del discurso completo y del panorama completo, y por lo tanto también nos perdemos de las oportunidades de intervenir en donde se tiene que intervenir, porque al final de cuentas la intervención no puede ser solamente, mira, él mató a alguien, vamos a meterlo a la cárcel y ya, ¿no? La intervención tendría que ir a, mira, estas personas que están cometiendo este tipo de crímenes tienen estas circunstancias a su alrededor, que si cambiamos lo podemos convertir en un factor protector en lugar de que esto evolucione hacia un lugar más desfavorable, ¿no? Entonces creo que ese punto es importante, que se presente en la serie y que se muestre, pero al final sí, o sea, no... Creo que el hecho de que el contexto desfavorable esté presente no justifica, como dices, ¿no? Y al final de cuentas todas las acciones que alguien tiene necesariamente tendrían que tener las consecuencias correspondientes, porque al final de cuentas justo es también esto, o sea, a Joe lo confrontan en todas las temporadas, pero nunca hay un arco de redención, o sea, Joe nunca dice, o sea, inclusive cuando lo dice, hoy voy a cambiar, como Lupita D'Alessio, Ni cuando va a terapia, va con otra intención. Ajá, y te digo, o sea, lo llega a decir, hoy voy a cambiar y lo que quieras, y a los 3 capítulos ya mató a alguien más. Entonces, o sea, obviamente Joe ya, no me gusta decir, como ya es insalvable, pero creo que Joe ya está involucrado en un patrón tan fijo de cómo interpreta el mundo y de lo fácil que le es asesinar, que si se queda sin consecuencias, al final lo que va a pasar es que va a seguir matando. Entonces, creo que sí era importante que acabara preso. Creo que sí era importante que hubiera una cierta retribución por las acciones que había tomado, porque al final de cuentas es eso, o sea, independientemente de que Joe haya vivido todo lo que haya vivido, eso no justifica todas las vidas que quitó. Entonces, creo que la serie lo manejó bien, creo que la serie lo mostró bien y que el final es acorde y es sensato, pero pues no sé, bueno, eso como reflexión final, no sé si tú quieras agregar algo más ya para ir cerrando, porque ahora sí ya nos extendimos. No, pues creo que sí, es bastante con lo que dices, o sea, nuevamente, o sea, recalco eso, creo que el final sí va muy como acorde a lo que es actualmente, ¿no? O sea, como hasta con las redes, como esta idea, ¿no? De que entonces ahora, como lo que pasó con Ted Bundy, ¿no? Mucha gente mandándole cartas, creyéndole, entonces ahora enciérrame a mí, yo te creo, todo esto, ¿no? Que te digo, o sea, no, yo voy mucho a eso, o sea, claro que conociendo todo esto entiendes cosas, puedes empatizar cosas, claro que sí, no se trata de decir ódialo, no se trata de eso, pero tampoco se trata de justificarlo y de decir entonces que quede sin ninguna consecuencia y que no pase nada y no se trata de justificar, pero sí entonces de verlo desde un punto de vista más amplio, más crítico y todo eso, o sea, creo que va esto, pero bueno, o sea, ahorita lo veíamos pues como tal, ahorita es una serie y pues es lo que queríamos comentar y pues bueno, creo que con esto podríamos cerrar, igual también pues ahí que pongan sus comentarios, si les gustó el final, no les gustó, también qué opinan de esto que estuvimos comentando y pues no sé, creo que con esto podríamos cerrar y pues nos seguiríamos escuchando en siguientes episodios aquí en Cinefilosos. Sí, eso fue todo por el día de hoy. Síganos en redes, ya estamos en Instagram, en X, como Cinefilosos Podcast, y compartan si les gustó, si les llamó la atención, si quieren fomentar el diálogo, comenten, compártalo con quien crean que le puede gustar. Y pues nada, eso fue todo por hoy. Yo fui Davin. Y yo fui Caro. Y este fue un episodio más de Cinefilosos. Bye.